muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda desde este micrófono, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, iniciando hoy una nueva etapa en el canal del Ministerio Tinajas. Iniciaremos con entusiasmo un nuevo proyecto que no hemos hecho hasta ahora en estos 10 años. La experiencia de estudiar un tomo completo de la Palabra de Dios de forma expositiva. La primera carta del apóstol Pedro. A lo largo de las semanas y los meses, iremos estudiando capítulo por capítulo al detalle los 105 versículos que tiene la carta y a la vez tocaremos también todos los temas paralelos que surgirán a través del viaje del estudio de esta carta. Será un trabajo intenso, laborioso, extenso y detallado solo para los que quieran estudiar la Escritura, no para los curiosos. Los curiosos no aguantarán un estudio tan detallado y largo. Y para este trabajo usaremos el método expositivo tal como lo venimos haciendo desde siempre, pero esta vez aplicado a un libro completo de la Palabra de Dios. Las virtudes del método expositivo ya las hemos dicho muchas veces en el canal, estimado oyente, pero hoy procede repetirlas. El método expositivo es la mejor forma de estudiar la Biblia para usted a nivel personal y es la mejor forma de evitar que le engañen a nivel pastoral. El método expositivo, junto con las 5 principales leyes de la hermenéutica y el arte del parafraseado, hacen de este método de estudio un método fascinante, intuitivo, dinámico e infalible en la comprensión e interpretación perfecta de la Palabra de Dios. Si usted aplica el método expositivo, las leyes de la hermenéutica y la ayuda del parafraseado, nunca será engañado por ningún pastor, pastora, sacerdote o rabino. Este método es tan infalible que derriba el catolicismo, el calvinismo, el adventismo, el pentecostalismo, el unitarismo, el unicitarismo, el rabinismo, el presbiterianismo, el arminianismo, el mesianismo, el anglicanismo y todos los ismos que usted quiera, porque todos esos grupos se han saltado el método expositivo hermenéutico en el estudio de la Palabra de Dios. Y si hubiera algún calvinista necio que se atreviera a presumir diciéndonos que ellos usan el método expositivo como nadie, entonces yo les preguntaría, señor calvinista, ¿han aplicado el método expositivo a la doctrina del suicidio del creyente? En esta nueva etapa larga, muy larga que iniciamos hoy, que probablemente llegue hasta finales de año, aplicaremos siempre ese método para su mejor comprensión y para que usted compare cómo enseñamos y cómo enseñan en su iglesia. Nuestro consejo pastoral es que, si viene con nosotros en este viaje, traiga paciencia, traiga constancia, traiga papel y lápiz para apuntar y anímese a estudiar con nosotros. No solo oiga el mensaje de forma cómoda y facilona, sino que esmérese también en estudiar con nosotros todos los puntos de los mensajes. Recuerde el pasaje que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que, de forma parafraseada, dice así: Timoteo, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado en el estudio de la palabra, como un hombre que no tiene de qué avergonzarse ante Dios ni ante los hombres, porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Vaya pasaje, estimado oyente, vaya pasaje. Entonces alguno nos preguntará, pastor, ¿cuáles son esas famosas leyes de la hermenéutica y qué es el método del parafraseado? Bueno, de forma muy sintética se lo explicamos nuevamente.
La primera ley es la ley del contexto. Eso significa tener en cuenta lo que se dice antes y después del texto que estamos estudiando, y también conocer el contexto social, religioso y demás circunstancias del pasaje. Veremos ejemplos de esta ley a lo largo del estudio. La segunda ley es la ley de la gramática. Para estudiar la palabra de Dios necesitamos obligatoriamente conocer las conjugaciones de los tiempos verbales, conocer los estilos literarios y también necesitamos algunas nociones básicas de gramática. Veremos ejemplo de esto en el estudio de la carta. La tercera ley es la ley de la inferencia. Esta ley es algo más compleja pero necesaria. Por medio de la ley de la inferencia, sacamos del texto lo que el texto no dice de forma explícita, pero sí lo dice de forma indirecta. Es como leer lo que está debajo del texto. Veremos también ejemplos de esta ley cuando estudiemos la carta. La cuarta ley es la llamada ley a fortiori, una ley jurídica que significa en latín lo más fuerte, o, dicho de una manera más nuestra, la frase a fortiori significa buscar el texto paralelo al que estamos estudiando que sea más amplio, el texto paralelo mejor explicado, buscar otro pasaje que tenga más información que nos ayude a entender mejor el pasaje que estamos estudiando. Veremos ejemplos de esto en el estudio de la carta. Y la quinta ley básica y necesaria es la ley de la lógica. El razonamiento es imprescindible, estimado oyente. Es el don más maravilloso que Dios nos dio y nos asemeja a Él. Si usted no razona, usted peca por no usar el recurso que Dios le dio. Y si no razona, lo engañan. Y si lo engañan, usted estará perdido. Cuando a usted en la iglesia le dicen algo, usted tiene que razonarlo antes de creerlo, a ver si es razonable, o en cambio es algo impositivo de esa iglesia y sin sentido. Si algo no tiene lógica, no puede aceptarlo. Y para terminar esta introducción de la serie, tenemos también la herramienta del parafraseado. Muchas veces lo usamos en el canal, de hecho hace un momento lo hemos usado con el pasaje de Timoteo. El parafraseado es el arte de ampliar de forma más clara el pasaje que estamos estudiando para que quede mejor entendido en la lectura, pero sin salir de la idea básica del texto. Entonces, con estas herramientas, estimado oyente, estudiaremos perfectamente la Escritura. Pero. Si solo estudiamos un texto y nos quedamos solo con la vanidad de comprender el estudio de ese texto, eso sería orgullo. Lo estudiado, lo aprendido, lo razonado. Ahora hay que redirigirlo hacia dos puntos. Primero, hacia uno mismo, buscando la enseñanza personal de lo que estamos estudiando. Y segundo, redirigir el tema a la salvación del alma. Así sería un estudio, un mensaje perfecto. Las leyes de la hermenéutica, el parafraseado y el redireccionamiento del texto. Son los tres elementos en el estudio expositivo que siempre aplicamos en este canal y en nuestras enseñanzas. Nos extendemos tanto en esta introducción de la serie para que usted tenga las bases de cómo somos y cómo se debe estudiar la palabra de Dios. Ahora nos queda hablar del formato. El formato gráfico de estudio que usamos y usaremos a lo largo de toda la carta de Pedro es el sencillo esquema que usted puede ver en pantalla. Primero se selecciona el versículo que se va a estudiar. Segundo, separamos las diferentes frases que tiene el versículo. Y tercero, vamos analizando entonces cada frase o palabra importante del versículo con los diferentes puntos que surjan en esa frase. Estos tres escalones, que junto con las herramientas que dijimos antes, el método expositivo, las leyes de la hermenéutica y el parafraseado, son la escalera para llegar a la cima de la correcta interpretación en un pasaje bíblico. Es infalible. Son los escalones para llegar a una interpretación ex cátedra. Bien, habiendo dicho estos puntos necesarios, básicos y técnicos en la introducción de la serie, empecemos entonces el viaje con el análisis del primer versículo de la primera carta de Pedro.
versículo 1, que de forma parafraseada dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo mi carta a los expatriados que están dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y demás lugares. Punto número 1. El pasaje habla de Pedro. Pedro es la primera palabra del versículo. Entonces, por lógica, empecemos este estudio precisamente preguntándonos: ¿quién fue Pedro en el Nuevo Testamento? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que era un hombre que se había convertido, era valiente, era pescador, era casado y era líder. Esto como cosas básicas positivas. Ahora, como cosas negativas, diríamos que Pedro era torpe, era inmaduro, era sin estudios, era lento de entendimiento, era impulsivo y era de carácter fuerte. Todo esto lo podemos deducir precisamente por medio de la ley de la inferencia cuando estudiamos su carácter y su vida en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de sus carencias, Pedro se dejó pulir por el Señor y el Señor lo eligió para la función del apostolado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que tenemos en este primer análisis? Pues sencillo, que usted, por muy mal carácter que tenga, por muy mal que haya hecho las cosas en su vida, por muy parecido que sea a Pedro, si usted se convierte y se deja trabajar por el Señor hará de usted una herramienta poderosa para su uso, como lo hizo con Pedro y Pablo. Pablo fue un arrogante líder religioso y asesino, y Pedro un ignorante pescador de mal carácter, y mire a dónde llegaron gracias al Señor. A ambos el Señor los trabaja juntos y hace de ambos una raza de hombres diferentes. Así que si usted se parece a Pedro, tenga esperanza, porque por medio de la conversión y por medio del poder del Evangelio, el Señor lo pulirá, lo trabajará y usted será un instrumento para Él. La clave para cambiar su carácter, para darle sentido a la vida, para ser un referente para otros, para poder ayudar a otros, para poder ser modelo de otros, para poder dar sabiduría a otros, está, primero, en la conversión y segundo, en dejarse discipular. Así lo hizo Pedro. Pedro primero se convierte al Señor y luego el Señor lo trabaja. Ese es el orden universal psicológico del Señor para todo ser humano en la consejería bíblica. Por eso, usted, para ser usado por el Señor, para cambiar su vida, para tener sentido su vida, debe primero convertirse y luego dejarse pulir para que usted cambie sus malos hábitos, para que abandone sus traumas, para que sea libre de los vicios, para que elimine la depresión, para que deje el mal carácter, para que deje de sentir que no vale para nada, para levantar su autoestima, para darle sentido a la vida, para que el Señor use sus talentos, para que usted deje los trastornos compulsivos, para que usted sea libre de la carga de la culpa, para que usted tenga su alma fresca, para que usted tenga paz, y para todo esto y mucho más, usted tiene que pasar por el proceso que acabamos de decir que vivió Pedro. Primero, la conversión, y segundo, por el proceso del discipulado. Si usted no está siendo moldeado en su carácter, es porque usted no se ha convertido, así de sencillo. Los evangelios que enseñan en las iglesias, tanto católico-romanas como evangélico-cristianas, son evangelios que no valen para nada, no salvan ni cambian a nadie. Por eso la gente sigue en el mismo sinsentido de la vida, sigue pecando, sigue en su rutina, sigue en el asco de la vida, sigue en el mismo hastío y en la misma vida religiosa y muerta. En las cartas de Pedro se infiere que es más manso, más teólogo, más moderado, más experiente, mucho mejor que el impetuoso y violento Pedro inicial que vemos en los evangelistas, porque Pedro se había convertido por medio del verdadero evangelio. El verdadero evangelio cambia a la gente. Así que tenga esperanza, estimado oyente. Esta es una importante enseñanza. Una vida que no vale nada puede impactar al mundo, como el caso de Pedro. Primera enseñanza, tan solo en la primera palabra. Ve cómo se estudia la Escritura. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. El versículo 1 nos dice a continuación que Pedro fue nombrado apóstol de Jesucristo por Jesucristo.
Es muy importante esto, estimado oyente. Uno puede decir que es apóstol de Jesucristo, como dicen muchos bravucones en el día de hoy, pero si usted no fue nombrado directa y presencialmente por el Señor Jesús mismo, en cuerpo físico presente, usted no es un apóstol, usted es un impostor. Entonces, ¿qué es un apóstol teológicamente hablando? Bueno, teológicamente hablando, apóstol es un término que significa enviado. Y es algo exclusivo en la tierra que solo tuvieron el privilegio 12 personas en toda la historia de la humanidad. Un apóstol es más que un profeta. El apóstol tuvo el privilegio de estar directamente con el Hijo de Dios, el Mesías, cosa que anhelaron los profetas y no lo tuvieron. Los 12 apóstoles del Nuevo Testamento son personas elegidas por nombre, de forma personal y presencial por el mismo Señor Jesús. Y hoy en día, ningún hombre bajo el cielo tiene ese privilegio. Por eso, como ya hemos dicho en su día en el canal varias veces, hoy no hay apóstoles. Se lo repito, hoy no hay apóstoles, porque ninguno de los autollamados apóstoles reúne este requisito exclusivo de haber sido llamado en persona por la persona misma del Señor Jesús. Solo 12 hombres en la historia de la humanidad han tenido el privilegio de ser apóstoles. El Nuevo Testamento empieza diciendo que son 12 y termina en Apocalipsis diciendo que son 12. Todos los demás son impostores. Si en su iglesia o denominación el líder se autoproclama apóstol, es un mentiroso, es un hijo del diablo. Por otro lado, siempre, todo falso hombre que se llama apóstol en el día de hoy, siempre su título está asociado a doctrina falsa. Eso no falla nunca. El 100% de los apóstoles que usted ve en la red o en su iglesia, absolutamente siempre tienen doctrinas falsas. Si usted está en alguna iglesia que tiene un apóstol, usted está pecando, está bajo el juicio de Dios y le espera la condenación eterna por estar siguiendo a un falso líder. Tenga cuidado, estimado oyente. Aproveche esta oportunidad de hoy que le damos, la advertencia de Dios, y obedezca hoy. Márchese de ahí. Un apóstol moderno es un impostor. Por eso, el Papa no es apóstol, porque no fue nombrado por el Señor Jesús. El Papa es un impostor. Punto número 3. Pedro, en toda la carta y en este pasaje de presentación ante las iglesias, no se nombra nunca a sí mismo Papa ni fundador de la Iglesia Católica. Pedro se llama solo apóstol, es decir, enviado. Como dijimos la semana pasada, Pedro nunca se vio a sí mismo como papa. No dejó escrito en ninguna de sus cartas que era papa, ni tampoco le dijo a los demás apóstoles ni a su iglesia de Jerusalén que era el papa. Cuando alguien se considera algo, lo dice por la boca. Pedro se autoproclamó lo que era, apóstol, no lo que no era, papa. Por lo tanto, si Pedro nunca se proclamó la roca de la iglesia, nunca se proclamó papa, nunca se proclamó vicario de Cristo, nunca se proclamó sumo pontífice, nunca se proclamó jefe del Estado, ni nunca se nos dice en sus cartas que estuvo en Roma, entonces, señores teólogos católicos, Pedro nunca fue papa. Por lo tanto, todos los papas que se creen sucesores de Pedro están engañados y engañando. Toda la Iglesia Católica está montada sobre esta mentira pura y dura. Pedro no es la roca de la Iglesia Católica. La mentira de la Iglesia Católica es la roca sobre la que está fundada esa Iglesia. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted verá que Pedro no hace nada de lo que hace un papa en el día de hoy. Pedro no celebra ninguna misa, no consagra la Eucaristía, no rezó nunca un rosario, no se postró ante la imagen de María, no ordenó cardenales, no absuelve pecados de nadie, no vive en la opulencia papal, ni vemos nada de la parafernalia que vemos siempre con cada nuevo papa católico romano. Si Pedro es el fundador de la Iglesia Católica, ¿por qué no toman ejemplo de él en sus cartas? Por cierto, hablando de escribir cartas, el papado ha hecho algunas declaraciones ex cátedra,
es decir, declaraciones escritas que ellos han llamado dogmas infalibles iguales a la palabra de Dios. ¡Wow! Hay que tener coraje para decir esto. Por ejemplo, el papado ha inventado la mentira de la Inmaculada Concepción de María, declarada por escrito por el Papa Pío IX en el año 1854, en la bula dogmática Ineffabilis Deus, que usted puede buscar y encontrar en Internet. Y eso ha quedado escrito como palabra de Dios. Pero que María no haya pecado nunca es falso, es herejía. Eso no está en la Biblia, contradice la Biblia. Porque la Biblia dice que todos, judíos y gentiles, han pecado sin excepción, y el único que nunca pecó fue el Señor Jesús. María pecó. María no es inmaculada. María es pecadora. Ella misma lo dijo. También han inventado como palabra de Dios y dejado por escrito como dogma infalible el ascenso de María al cielo en cuerpo y alma, decretada por el Papa Pío XII en el año 1950, en la famosa Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Pero ambas declaraciones escritas sobre María por los papas son falsas. Pedro nunca escribió sobre María esas mentiras, y la Biblia niega rotundamente que María haya sido inmaculada como Cristo y haya ascendido al cielo como Cristo, y nosotros también lo negamos. Es blasfemia. María era tan pecadora y corrupta en su naturaleza como usted y como yo, estimado oyente. María fue enterrada cuando murió, pero la Iglesia Católica la ha idolatrado. La Biblia dice que todos pecaron y están perdidos a menos que se conviertan. Y también está la blasfemia católica de declarar que María es la Madre de Dios. Es lo que faltaba. Esta gente es tremendamente descarada. Pedro nunca escribió en sus cartas estas cosas de María. Pedro nunca exaltó a María como lo hizo el Papa el otro día, cuando fue nombrado Papa, rezando a María ante todo el mundo en el balcón del Vaticano. Eso fue pecado. El Papa pecó rezando a María desde el balcón del Vaticano. Un hombre de aspecto afable por fuera, pero es un lobo por dentro vestido de oveja. Todas las doctrinas del ministerio Tinajas son ex cátedra, es decir, son infalibles. No hay ni una sola doctrina contraria a la palabra de Dios en este ministerio, todo lo contrario a la Iglesia Católica. En cambio, toda la doctrina católica no se sujeta ni a Pedro, ni a Cristo, ni a la Biblia. Si el Papa es el sucesor de Pedro, ¿por qué la Iglesia Católica no imita el contenido de las cartas de Pedro? Empezamos fuerte, estimado oyente, esta serie, porque la mentira católica es muy fuerte como el veneno. Si te infecta, te mata. Otra mentira católica que Pedro nunca practicó ni dejó escrito en sus cartas es la Eucaristía, la doctrina más ilógica y más falsa de la Iglesia Católica, precisamente sobre la cual gira todo el ritual católico, que es la Eucaristía. La Eucaristía es lo más ilógico que ha inventado la Iglesia Católica. No pasa la ley de la razón ni las leyes de la física, porque dicen que ahí está Cristo metido. Pero eso es falso, porque Cristo tiene un cuerpo físico y no lo abandona para meterse en una hostia. Es pura lógica. Entonces nos dirán que es algo místico, que es un milagro invisible. Entonces les diremos, necio católico, un milagro nunca es invisible, siempre es visible, porque si es invisible, no es un milagro, porque los milagros son visibles a los ojos. Y ellos dicen que la Eucaristía es un milagro. Así que se lo mire por donde se lo mire, la Eucaristía es falsa, es ilógica, va contra la razón y contra las leyes de la física. Por cierto, no vemos a Pedro hacer ni una sola misa en el libro de los Hechos, ni hablar nunca de la Eucaristía en sus cartas. ¿Se había fijado en esto, estimado católico? ¿Cuántas misas lleva ya hechas este Papa? ¿Cuántas? ¿Y cuántas misas hizo Pedro? Ninguna. La lógica y la Biblia niegan el milagro de la transubstanciación. La misa y la Eucaristía no existen en la Biblia, y Pedro no creía en ella porque no existía la misa en sus días ni en sus cartas.
Por cierto, ¿ha visto en las cartas de Pedro a Pedro postrarse ante la imagen de María? ¿O aconsejar que uno se postre ante la imagen de María? ¿Ha visto en las cartas de Pedro a Pedro rezar el rosario a María? ¿Ha visto en las cartas de Pedro la doctrina del purgatorio y las indulgencias? ¿Ha visto usted, estimado católico, las doctrinas católicas en las cartas de Pedro? Por lo tanto, con estos puntos mencionados, que no enseñó nunca Pedro en sus cartas, concluimos que el papado es falso. Y millones de personas siguen a este falso apóstol, a este falso profeta. Entonces ya sabe usted el destino que les espera, y no precisamente el purgatorio, porque el purgatorio no existe. Les espera los infiernos. Punto número 4 del versículo 1. Dice: a los expatriados de la dispersión. La palabra clave para comprender el contexto de las dos cartas de Pedro es la palabra expatriados. Expatriados significa fuera de la patria. En el día de hoy los llamaríamos emigrantes. Esa palabra expatriados es clave en las cartas de Pedro porque eso nos muestra que los destinatarios de las cartas de Pedro son solo los judíos que habían salido de su patria Israel por causa de la persecución que se produjo en Hechos capítulo 8, versículo 1 y capítulo 11, versículo 19. Las cartas de Pedro no son nunca dirigidas a iglesias de gentiles, se lo repito. Las cartas de Pedro no son nunca para los gentiles. Y eso es determinante en el estudio bíblico porque el lenguaje, el enfoque y el contenido doctrinal de las cartas de Pedro son solo a judíos, no a gentiles. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el gran fallo de los pastores y sacerdotes de hoy es aplicar los pasajes de las cartas de Pedro a nosotros los gentiles. Y eso es un gravísimo error teológico descontextual, como veremos a lo largo del estudio de las cartas de Pedro. Esta palabra expatriados es el contexto fundamental para comprender las cartas de Pedro y es muy sobresaliente e importante tenerlo en cuenta, estimado oyente. Las cartas de Pedro no son universales como dice la Iglesia Católica. Son cartas dirigidas solo para judíos convertidos al Mesías por medio de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 41 y capítulo 4, versículo 4 en adelante. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Otra enseñanza que vemos aquí, estimado oyente, es cómo Dios permite cosas duras para que luego se conviertan en cosas buenas. Muchas veces lo hemos visto en nuestra vida. De cosas duras han salido cosas muy buenas. No somos motivacionales, no estamos siendo emocionales con este tema. Somos objetivos, pero aquí la enseñanza es clara. Pedro abre el evangelismo y la gente se salva. Entonces, los líderes religiosos enfurecidos persiguen a todo aquel que se llame cristiano o crea en Jesús el Mesías. Por lo tanto, la gente escapa de Israel y entonces se forman grupos de cristianos en otras ciudades, en otras zonas del imperio, y por eso se llaman expatriados. Y esta gente que sufrió el exilio compartió allí, en esas nuevas ciudades, compartió el evangelio a otras personas de esas zonas. Ve, de algo malo, la persecución, el exilio, salió algo bueno, la evangelización a otras personas. Por eso aprendemos aquí que todo problema en la vida, Dios lo reconduce a algo bueno. Ahora, hablando de esto de las cosas duras, preste atención a lo siguiente. Si usted no se ha convertido aún por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15, las situaciones duras en su vida que Dios le envíe y le seguirá enviando son para despertarle, para hacerle reaccionar, para llevarle a reflexionar, para que se convierta, para que vea que esta vida no vale nada, para que no ponga sus ojos en esta triste vida. Todas estas circunstancias duras que Dios le manda como inconverso son para llevarle a ver que la vida no vale nada, que la vida es corta, que la vida es frágil, que todo puede acabarse pronto y que debe prepararse para la muerte.
Las cosas duras en la vida del inconverso son para llevarle a la salvación y al perdón de sus pecados. Llamamos inconverso a toda persona que, aun siendo moral, siendo religiosa, yendo siempre a la iglesia, siendo externamente impecable, siendo buena persona ante los demás y similares, sin embargo, no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15. Y hay millones así. Sin Marcos capítulo 1 versículo 15 en su vida, esa persona es una persona camino de los infiernos. Ahora, por otro lado, las pruebas duras de la vida para la persona que se ha convertido por medio del Evangelio son para tres cosas. Primero, para probar su conversión. Segundo, para pulir su carácter. Y tercero, para premiarle un día en la eternidad. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 6 del versículo 1. Hemos dejado para el final deliberadamente este punto, y es que la carta de Pedro o cualquier carta de algún apóstol se escribieron solo para personas convertidas por medio del Evangelio. Las cartas del Nuevo Testamento no son aplicables para todo el mundo como hacen los predicadores, aplicándoselo a todas las personas inconversas que tienen delante. Entonces usted me preguntará, pastor, si eso es así, ¿por qué usted nos está predicando la carta de Pedro? Bueno, en primer lugar, si usted me pregunta eso, es porque usted está admitiendo que es un perdido. Y en segundo lugar, porque a pesar de que la carta de Pedro o cualquier carta apostólica es solo para convertidos, yo aclaro siempre que usted no es convertido. Y para que lo sea, para que usted pueda vivir lo que dice Pedro a los convertidos y recibir la enseñanza que le damos, usted debe convertirse. Esa es la diferencia entre un falso predicador y este que les habla. Un predicador le aplica directamente la carta de Pedro a usted, haciéndole creer que usted es convertido. En cambio, yo le aplico la carta de Pedro advirtiéndole que la carta no es para usted, pero puede ser para usted si se convierte por medio del Evangelio. ¿Puede ver la diferencia? En este momento, la grandísima mayoría de las personas que nos están escuchando no son convertidas, no son salvas, son perdidas. Pero yo hago la salvedad. Pero cuando un predicador, pastor, pastora, sacerdote o rabino toma algún pasaje de la Escritura, no le advierte a la persona que no es para ella, sino al contrario, le hace creer que es para ella. Y ahí está el error del pastor. Cuando un pastor o sacerdote dice, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que... Ahí está el fallo. En primer lugar, por llamarlo hermano cuando es un perdido. El falso pastor le está diciendo a usted subliminalmente que la carta es para usted. Pero si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, la carta no es para usted. Y el pastor debería advertirlo. El pastor le está engañando. Los apóstoles dicen cosas de los inconversos, pero no son dirigidas a los inconversos. ¿Puede ver la diferencia? En cambio, en el día de hoy, todo pastor, todo líder, le habla a la audiencia como si fueran ovejas cuando son todas cabras lideradas por un lobo. Este tema es muy importante, estimado oyente, porque todos los predicadores de hoy cometen este fallo. Son predicadores inconversos que predican a inconversos pasajes solo para convertidos. Conclusión, un lobo con piel de oveja predica a cabras y todos camino del abismo eterno. Este es el panorama de 1000 iglesias. Este es el panorama del Papa, una persona no convertida predicando moral bíblica a miles de cabras perdidas. Las cartas de Pedro son una bofetada a toda la falacia de la Iglesia Católica que no lee estas cartas de Pedro. Si leyeran y razonaran las cartas de Pedro, se darían cuenta del gran ridículo que están haciendo delante de Dios y el gran engaño que hacen ante la gente. Todo esto se verá el día del juicio, cuando los papas se llevarán la gran sorpresa de su engaño, pero será ya demasiado tarde. El papa que ya murió, a esta altura, ya se ha dado cuenta del gran error donde estaba metido. Y este papa morirá como todos los demás, y cuando muera, su rostro bonachón se convertirá en rostro de terror, horror y dolor por ver lo que hizo en la tierra, un engañado engañando. Por eso, estimado católico, tenga cuidado, se lo rogamos, porque la Iglesia Católica está engañando a todo el mundo.
Y así será hasta el fin de los tiempos. Dios permite la falsa Iglesia Católica como un filtro para demostrar lo que es la gente. La gente tiene lo que se merece. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, si usted es gentil como yo, para que usted sea salvo de la ira de Dios y tenga el perdón de los pecados antes de que Dios le quite la vida, usted no necesita ir a misa. Para ser salvo, usted no necesita ir a un culto, no necesita pasar al frente, no necesita bautizarse, no necesita rezar a María, no necesita aceptar a Cristo en su corazón, no necesita confesarse, no necesita diezmar, no necesita rezar el rosario, no necesita congregarse, no necesita hacer ruido con la lengua, no necesita ayunar, no necesita guardar el sábado, no necesita hacer obras buenas, no necesita tomar la Eucaristía, no necesita aceptar a Jesús como Señor y Salvador en su vida, no necesita nada de estas costumbres falsas eclesiales. Lo que usted necesita para salvarse, estimado oyente gentil, es obedecer los dos requisitos, los dos mandamientos que el Mesías nos ha dado a nosotros, los gentiles, en Marcos capítulo 1, versículo 15, para entrar al reino. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, reconocer los pecados de forma concreta y abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito para los gentiles es reconocer lo siguiente. Primero, que usted merece la justicia de Dios por sus delitos. Segundo, que esa justicia le cayó al Señor Jesús, el Mesías. Y tercero, usted debe agarrarse por la fe de esa justicia caída sobre el Mesías. Cuando usted como gentil obedece estos dos requisitos, será perdonado de sus pecados y podrá entrar un día al reino de los cielos. Bien, en resumen del primer mensaje de la serie de Pedro. Primero, hemos visto que es necesario aprender a usar el método expositivo y las leyes de la hermenéutica para una correcta interpretación bíblica. Segundo, hemos visto cómo Dios trabaja el carácter de las personas tomando como ejemplo a Pedro. Tercero, hemos aprendido que las circunstancias duras son para bien tanto del convertido como del inconverso. Cuarto, vimos las características de un verdadero apóstol y vimos que hoy no hay apóstoles. Quinto, vemos que Pedro no se llama nunca papa ni creía que él era la roca de la iglesia. Sexto, solo Dios convierte algo malo en algo bueno. Y séptimo, hemos enseñado que las cartas de Pedro no son nunca para los inconversos ni para nosotros los gentiles, sino que solo son cartas para judíos convertidos. Bien, hasta aquí con las enseñanzas del primer mensaje de la serie de Pedro. Hemos dado la introducción al estudio de la palabra de Dios y hemos analizado tan solo el primer versículo. Nos quedan aún 104 versículos por delante. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho, en este tiempo creemos que es suficiente para hacerle reflexionar. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle cálidamente a ser colaborador voluntario del Ministerio Tinajas para poder seguir enseñando la verdad y derribando la mentira de las religiones. Contamos con su ayuda. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Ha empezado un viaje largo. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.